Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a un programa más del turismo Nuestra Industria, aquí en Costa del Sol Televisión. Miren, no nos encontramos en una semana cualquiera. Bien es cierto que todas las semanas son importantes, pero esta especialmente lo es porque es la semana de Fitur. Y dirán ustedes, Fitur, me suena, Feria Turismo Madrid, Feria Internacional del Turismo en Madrid, desde hace ya 40 años que se viene celebrando y se dice pues poco, ¿no? A algunos, de una manera o de otra, les suena esta conmemoración, esta celebración. Y lo que queremos abordar en el programa de hoy, dado que precisamente mañana se inaugura y va a estar Fitur en Madrid, en la institución ferial madrileña, hasta este domingo, pues queremos conocer con tres expertos que han tenido muchos Fitures en las espaldas, pues si el modelo de las ferias sigue siendo un modelo adecuado y si por otra parte a lo mejor habría que apuntar sobre otro tipo de promociones turísticas para que el turismo siga siendo nuestra primera industria. Si hubiera que poner algún nombre curioso al programa de hoy, pues mire, qué casualidad, y así lo hemos elegido entre nuestros invitados, que el programa lo vamos a titular Los que no vamos a Fitur. Pero eso no quiere decir que no hayamos estado en otros Fitures. ¿Y por qué este título y por qué estos invitados? Porque a lo mejor podemos tener una perspectiva distinta a los que van hoy día a Fitur, dado que estamos un poco en la barrera de ese ruedo turístico como es Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Y para ello, entre los que no vamos a Fitur, aquí nos encontramos estos tres invitados, como digo, y yo tengo a bien presentarles por un lado a Antonio Maldonado, asesor turístico, hombre con una trayectoria política e institucional pues que todos conocemos. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. A bote pronto, ya sabemos que no vas a Fitur, pero ¿cuántos Fitures en las espaldas aproximadamente? Unos 20 aproximadamente. Casi la mitad de las ediciones. Sí, que se van a celebrar y conmemorar la primera, en este año. Bueno, algo sabremos de Fitur. Junto con Antonio Maldonado, Francisco Olmedo, empresario, hombre que ha sido concejal del Ayuntamiento de Benalmádena durante épocas pasadas, que también está en la barrera de ver las cosas con otra perspectiva. Francisco, buenas noches. Buenas noches. O Paco Olmedo, para así mejor conocernos. Paco, gracias por estar también con nosotros. ¿Cuántos Fitures? Al igual que le preguntaba a Antonio Maldonado. No lo he contado. Pero más de 10 seguro, ¿no? Segurísimo. Bueno, pues con esa experiencia seguiremos intentando saber cuáles son tus inquietudes al respecto. Y un hombre que hasta hace muy poquito iba a Fitur, porque me he encontrado con él en varias ocasiones, incluso en el metro, cuando era el mejor vehículo de transporte hasta llegar a esa casa de locos como es IFEMA, y me estoy refiriendo a José Miguel Bordera, asesor hotelero, hombre hasta hace poco profesional de la cadena Medplaya, colaborador de esta casa. José Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por estar aquí con nosotros. Encantado, como siempre. ¿Hay nostalgia de no ir a Fitur este año? No, en absoluto. ¿Cómo cuántos Fitures? Quizás los últimos 20 o 20 y tantos años, sí, todos. ¡Qué barbaridad! O sea, que se dicen pronto, hablamos de décadas, pero esto no sé si se va repitiendo año tras año, y ahí lo iremos comentando sobre nuestras inquietudes. Por tanto, no hay nostalgia, ¿no? No, en absoluto no. Y yo tenía una especie de acuerdo con mi mujer, de que siempre iba solo a Fitur, y acordé que cuando me jubilara pues iríamos un año juntos. Yo me jubilé en junio de 2017, claro, y en enero de 2018 mi mujer y yo fuimos por libre a ver Fitur y a disfrutar de Madrid de otra forma, ¿no? O sea que es la última vez que estamos. Se cumplió esa promesa, ¿no? Por supuesto. Y se vio seguro que de manera distinta, ¿no? Totalmente, y además muy relajado, sin compromisos, sin prisas, sin citas, a nuestro aire, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues no sé si ese puede ser un argumento para comentárselo con Paco Olmedo o con Antonio Maldonado. ¿Habéis ido a Fitur desde otra perspectiva que no fuera la representativa, la empresarial, la institucional? Bueno, yo tengo que decir que empezamos, yo era vicepresidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, bueno, cuando el amigo Antonio fue presidente. ¡Qué bueno! Miento, con Rafael Núñez Alés de Viaje a Alhambra, entré en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Y como los empresarios fallamos en el pago de las cuotas, nos tuvimos que echar en manos de los políticos
para que nos echaran un cable. Para sacar adelante el patronato. Para sacar adelante. Gracias a las instancias y a los apoyos de la Diputación Provincial. Por supuesto. Eso es. Y creo que en esa estrategia, Antonio, algo tuviste que ver, ¿no? Bueno, es que si no desaparecía el patronato. El patronato estaba en una situación bastante complicada. Además, era una época donde estaban los celos entre los hoteleros y los explotadores de apartamentos. Había siempre la dicotomía entre Málaga y la costa, entre la costa y Marbella, es decir, que siempre éramos pocos y siempre había un poco de lío. Y bueno, yo estoy orgulloso de que aquel mayor protagonismo de Diputación no fuera solamente económico, sino en cierto modo reunió a diferentes sectores que antes por diferentes temas no estaban muy unidos, ¿no? Claro. Por tanto, el patronato, gracias al apoyo de la Diputación, se consolidó en el tiempo, unió al sector. Y hoy, afortunadamente, aunque se llame ya con otro nombre, como es Planificación Costa del Sol, pues tenemos una de las instituciones que son referencia en España porque han marcado una línea y una acción turística a seguir, ¿no? Que son referencias históricas, lo sé, que son actuales, lo desconozco. Eso ya lo veríamos, claro que sí. Habrá que preguntárselo a los empresarios. Claro. Le vamos a dar a la moviola. A la moviola del tiempo. A mí me gustaría, contando con vuestra experiencia, de que aportarais pues lo mucho, lo poco o todo lo que se pueda sobre el bagaje que atesoráis yendo a Fitur y hablando de promoción, porque esa moviola nos remontaría nada más y nada menos que a 1980. Esto parece el túnel del tiempo, que son los 40 años que ha vivido Fitur hasta este 2020. Se dice pronto. Yo no quiero que ahora mismo esto sea como una losa para todos los que aquí nos encontramos, pero lo cierto es que sirve como tesoro y bagaje para que aprendamos entre todos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo eran aquellos Fitures iniciales que vosotros conocisteis? ¿Cuáles eran las perspectivas? ¿Cómo estaba el sector en Málaga? ¿Cómo eran las promociones? ¿Qué se hacía en Fitur? Bueno, si me permitís, era entrañable, como yo lo definía. Benalmádena, en aquella época, no se conocía a Paco. No sabían la gente ubicar dónde estaba Benalmádena. Hicimos unos folletos en bastantes idiomas, donde ponían en la Costa del Sol, punto suspensivo, Benalmádena, con rasgos arabescos. Se hizo un plan de marketing gracias al consejo de Carlito Gil y Gil. Hoy ya no está entre nosotros, estará arriba seguramente. Fue el primer gerente que tuvo el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Y bueno, empezamos con un stand pequeñito. Recuerdo que Melilla estaba frente a nosotros y yo le decía al alcalde: voy a un rato a Melilla y ahora vuelvo. Y cruzaba el pasillo, me metía a Melilla y volvía a Benalmádena. Claro. Y después seguimos haciendo, por ejemplo, la regata Benalmádena-Melilla. No sé por qué se dejó de hacer, pero lo hacíamos durante todos los años para la feria de Melilla, que coincide los días 4, 5 y 6 de septiembre. Claro. Estamos hablando de tiempos donde no habían bueno, pues las nuevas tecnologías como las que tenemos hoy. Claro. No estaba internet, no estaban las gestiones online de estos tiempos, y a lo mejor posiblemente, José Miguel, el formato, el modelo Fitur del contacto personal, del vender el producto bajo un soporte físico y no virtual, como hoy se puede ir haciendo, era un modelo necesario y obligado para estar presente en el mundo turístico. Efectivamente, en esos años, los que íbamos a Fitur, los profesionales que íbamos a Fitur, supongo, por cierto, iban menos políticos también en aquella época, pero los profesionales solíamos ir con nuestro maletín. El maletín, aparte de listas de precios, iba lleno de folletos, lleno de proyectos, lleno de formularios de contratos. Teníamos una serie de citas organizadas. Es decir, básicamente nos dedicábamos a trabajar porque ya lo teníamos organizado así. Entonces era mucho más complicado el tema de contacto, lógicamente no había móviles,
y bueno, ya quedábamos en un sitio determinado. El pabellón de Costa del Sol era un sitio muy apropiado. Yo, puesto que trabajaba con una empresa catalana, también hice bastantes acuerdos en pabellones como el de Salou, por ejemplo, que bueno, a ellos les era más cómodo porque también tenían hoteles en aquella zona. Pero quiero decir, de alguna forma ya íbamos, por así decirlo, a tiro hecho. Todo era un poco más improvisado, menos técnico que ahora, menos profesionalizado, menos dependiente yo qué sé, de presentaciones digitales y online, menos como marketing. se hace. Exacto. Claro. Entonces, como yo digo, era el maletín. Y el maletín y el trato personal y la negociación que se entablaba, y de ahí salían acuerdos realmente importantes para las empresas que representábamos. Claro. Y este era el objetivo de ir a Fitur, básicamente. Por tanto, era un encuentro empresarial, sí, donde empresarios del sector pues se reunían, mantenían contactos, negociaban, hacían negocios, y luego no sé qué ha ido pasando con el tiempo, Antonio, por la parte que le toca, que a lo empresarial se une lo institucional y lo público. Y hoy no se concibe Fitur, incluso desde hace décadas, sin que sea pues una feria donde los responsables públicos, en una gran mayoría, casi por encima de los empresarios, se dan cita en Fitur. Claro. Es lo que decían mis dos contertulios anteriormente, es decir, antiguamente, o en el comienzo de Fitur, había muy pocos medios, claro, pero había mucho más contacto humano y había ilusión en lo que se hacía. Es decir, y yo me trae a la memoria el antiguo gerente Carlos Gil del Patronato de Turismo, cuando a los pocos que íbamos, que éramos pocos, nos uniformaba todo por igual, para que nos diferenciaban. A mí no se me olvida en una feria en Inglaterra llevar mi camiseta amarilla poniendo Costa del Sol y mi nombre debajo y mi cargo, para que la gente supiera quién éramos cada uno. Exactamente. Y había mucho, estaba mucho memorizado también porque no había tanta tecnología como ahora, ¿no? Y de toda esa época, a mí no se me olvida, o lo guardo en mi memoria como algo simbólico, el Fitur que celebramos en el Meliá Scala en Madrid, donde hay una cosa que me parece absolutamente señalar, al margen de lo bien que estuvo y lo bien que lo pasamos. Es que de las 1000 personas que allí habría, o 800 o 900, no sé, muchísimas personas, estaba lleno, prácticamente el 80% eran invitados foráneos. Eran empresarios de afuera que venían desde el embajador de Japón hasta secretarios de Estado de Inglaterra. Es decir, eran todos empresarios o políticos exteriores y solamente un 20% éramos costasoleños. Vale. Entonces se vendía la costa, Luego aquello se transformó, no se deformó en actos similares que organizaban ayuntamientos de la costa. Yo no quiero olvidar una cena impresionante del Ayuntamiento de Torremolinos, impresionante por la cantidad de gente, donde eran una cena de torremolineros allí, es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a cenar en Madrid. De esas de la del pescadito, así. Por ejemplo, vale, que me parece muy bien que todo el mundo cene junto cuando quiera, pero eso no es promocionar el turismo y eso no es Fitur. Eso es un encuentro. Hay una frase mágica de 3 palabras que es lo que ha traído la perdición a toda esta historia, que es la frase hay que estar. ¿Y tú qué narices pinta en Fitur? Es que hay que estar en Fitur. Y el hay que estar se le aplica hasta el concejal de agua de Benamargosa, por decir una cifra, que lo desconozco y no me refiero a él, hasta el alcalde de cualquier municipio. Es decir, no pintamos absolutamente nada allí. Es decir, Fitur debe ser un contacto entre empresarios para conocerse personalmente o ofrecer sus productos como se hacía antiguamente. Es bueno que haya una presencia institucional como apoyo psicológico, si queremos, a esos empresarios. Es decir, que si un señor va a invertir un dinero en comprar un hotel en la costa, que sepa que tiene el beneplácito municipal, que eso no lo va a saber por tener al concejal allí, pero bueno, puede servir de ayuda. Pero si un señor va a comprar camas en el hotel que dirigía este señor, o va a llegar a un acuerdo de transporte con la empresa que dirigía este otro señor, el que esté el alcalde de Benalmádena ni pincha ni corta. Es decir, que me parece muy bien, pero que el acuerdo dependerá del precio, de los servicios, de las condiciones y de los avales o garantías que preceda. No del concejal que haya. Claro. Insisto, es bueno que haya una presencia institucional, pero por presencia institucional me refiero que haya alguien institucional representando a la Costa del Sol o representando a la inversión, al ayuntamiento en concreto, pero que es lo que tú has dicho anteriormente, es que empieza mañana a llamar a los ayuntamientos y te dice, no, es que están en Fitur, sí.
y todos están en Fitur. Y bueno, y eso me parece muy bien, pero claro, no tiene nada que ver con la promoción turística. Por eso el nombre del programa, a título un poco sarcástico, los que no vamos a Fitur, porque la mayoría de las instituciones pues están en Fitur desde ya y seguro que irán con la mejor intención de que su localidad, su empresa, su municipio pues tenga la mayor promoción posible. Lo que pasa que aquello, y lo digo para aquellos que a lo mejor no hayan pasado por Fitur, pues se ha convertido con el paso del tiempo en una torre de Babel donde a lo mejor la repercusión de lo que se intenta promocionar no es tanto y hay pues otro tipo de circunstancias que hacen que Fitur, pues como me dijo un antiguo histórico del turismo, se haya convertido con el tiempo en la feria de las vanidades. Y esa es un poco una de las etiquetas. Pero ojo, lo importante es que al menos el turismo se encuentra, tiene un lugar donde se presenta como un escaparate, valga la expresión, pero lo que hay que intentar ver, de ahí un poco el que estemos todos aquí, es si Fitur sigue siendo lugar de negocio, si Fitur sigue siendo lugar de promoción. Y antes contabas, Paco, lo importante que era ir con un folleto donde decía que la Costa del Sol es grande, pero estaba en Almádena y no era solo Torremolinos o Marbella, claro, por llamarlo así, ¿no? ¿Hasta qué punto Fitur ha perdido el modelo original de la identidad que le hacía arrancar? ¿Cuándo empieza a desvirtuarse o a dejar de tener importancia el papel de Fitur como lugar de negocio, como lugar de promoción, y ha ido pasando, y lo pongo entre comillas, entre algo más de vanidades que de otras cosas? ¿Cómo se ha ido degenerando o desvirtuando la feria? De vanidades, yo diría de prostitución, porque verdaderamente hay gente, como bien dice el amigo Antonio, hay gente que van a Fitur que no pintan nada allí. En vez de estar arreglando las calles del pueblo o diciéndole a barrendero que barra la calle y tal, pues están, ¿no? Se van con la parienta y se tiran allí 6 o 7 días y de camino, pues. Pero bueno, es inconcebible. Pero y todo a cargo del ayuntamiento, por supuesto, billete de avión y para ustedes montar. Pepe Zurita, que estuve comiendo con él los otros días, Pepito Zurita, empezó en Viaje Benamar. Cuando yo empecé con el negocio, en Viaje Benamar estaba en la Galería del Siroco, donde estaba ubicado, en la avenida Antonio Machado, número 42, justo al lado. Y Pepe Zurita me decía, ¿te acuerdas cuando íbamos a Fitur y hacíamos promoción? Pero eso sí que hacía promoción de verdad. No es solamente entregar folletos y poner allí el portafolletos y te vas a... No, tienes que hablar con los turoperadores y tal y cual, y buscarle vida al pueblo, y buscarle... yo, modestia aparte, hice el hermanamiento del Manneken Pis de Bruselas con la niña de Benalmádena. Me llevé a la niña a Benalmádena, a Jaime Pimentel me hizo una réplica exacta como está en la Plaza de España, en Benalmádena Pueblo, tenía el molde todavía y la llevé. Y me pasó una cosa curiosísima, que al empujar la caja íbamos el jefe de la oficina de turismo, Antonio García, que nos mirará desde arriba, y yo empujando la caja con una ruedecilla. Al llegar a la aduana nos dijeron, ¿qué lleva la caja? ¿Qué lleva? Pues lleva una escultura. Ábrela. Y yo digo, yo no puedo abrirla. Toda que la abrieron y dice, se considera obra de arte y hay que pagar el IVA. Toma. Yo llevaba el dinero nada más que me había dado Miguel Micrajori, sí, también arriba. ¿Y el IVA cuánto reportaba, Paco? Pues no sé. Pero vamos. Después de 3 días de lucha interna, por fin la niña llegó al Ayuntamiento de Bruselas. Entró como Dios manda. De Bruselas. Iba en un principio detrás de la Gran Plaza, en una plaza donde estaba Don Quijote y Sancho Panza y demás, y ahora la han puesto en una placita muy cerca de Manneken Pis. Y nosotros nos llevamos
yo fui, me invitaron, es Freddy Tilleman, que era el chef de turismo, el teniente alcalde de turismo. Sí. Vino de Bruselas aquí y yo me traje la niña de Benalmádena, el Manneken Pis en el avión. Qué bueno. El comandante se enteró, lo dijo por los altavoces y los belgas empezaron a aplaudir a rabiar, porque sabían que la niña, el Manneken Pis, viajaba a otro país diferente. Eso sí que es una manera muy humana y muy directa de promocionarse mutuamente. Y gracias a esa promoción, Paco, hoy día Siroco, Tritón, etcétera, etcétera, están llenos todo el año de belgas. Seguramente. De día y los 365 días del año. Claro, claro. José Miguel, por tanto, el factor humano siempre ha sido, digamos, lo más destacado en el turismo. Es decir, es la industria de la paz, es la industria del contacto, del intercambio. Y Fitur, no sé hasta qué punto ha dejado de ser ese lugar donde se ponga de manifiesto lo humano y se haya convertido en otras situaciones más singulares, más extrañas, ¿no? No, lo humano es lo que acaba de contar, es esta historia bonita, que además con una trascendencia y una repercusión importante, ahora dirían una repercusión mediática, bueno, ¿por qué no? Repercusión la tuvo, ¿no? Claro. Y fue algo muy, muy original y muy bonito y productivo. El problema de ahora es que, ¿cuántas veces? Si pudiéramos hacer una relación, que la podríamos hacer si quisiéramos, de la cantidad de propuestas que se han llevado a Fitur, que se han presentado en Fitur y que no se han realizado. Amigo. Pero cada año, cada ayuntamiento llega allí saca la chistera y de la chistera, pues en vez de sacar conejos, empieza a sacar propuestas de proyectos que lamentablemente luego no se realizan. Entonces nadie de alguna forma supervisa eso, nadie controla que realmente eso se lleve a término o no. No quiero citar porque si no me identificaría en municipios grandes proyectos que se han quedado ahí olvidados. Sería magnífico hacer un estudio de lo que se promete o se presenta en Fitur y al cabo del tiempo, al año siguiente, ¿qué fue de esto? ¿Qué fue de aquello? A lo mejor Fitur se ha convertido en esa parte, digamos, y no en toda, lógicamente, en un lugar donde hay que justificarse ante lo que se puede hacer. Sí, está claro. Cada año los ayuntamientos, para justificar el hecho de que vaya el concejal de aguas, como ha dicho, o cualquier otro, porque claro, está bien que vaya el concejal de turismo. Si me apuras, hasta el alcalde. ¿Por qué no? En algunos casos coincide, como el de aquí actualmente, ¿no? Claro. Que es alcalde y concejal de turismo. Muy bien, que vaya, representación institucional, me parece perfecto. Pero el que vaya concejal de, yo qué sé, de obras, de vías y puertos, ¿qué pintan allí en Fitur? No sirve el hay que estar que decía Antonio. No, es que no se puede justificar el irse 3 días, 4 días a Madrid. Yo escribí un artículo en Andalucía Única que se publicó en febrero del 2012, que fue después de Fitur del año 2012. Y yo lo titulé, teniendo en cuenta la novela esta de Hemingway que decía París era una fiesta, que la escribió en el año 1964, yo escribí un artículo que decía Fitur era una fiesta. Y después añadía, en realidad no era una fiesta, era un fiestorro, porque era impresionante el ver el tinglao que se monta. Es decir, si tú vas en la época de Fitur a un buen teatro, encuentras allí gente que supuestamente habían ido a trabajar a Madrid. Si vas a un buen restaurante, 3/4 de lo mismo. La única diferencia es que si eres empresario, pues o lo costea la empresa o te lo costeas tú mismo, pero si eres político, normalmente, por desgracia, excepciones honrosas que pueda haber, seguro, al margen, pero normalmente eso corre a costa de las arcas municipales. Podríamos decir que lo pagamos entre todos. Claro. Y esto no es admisible. Claro, al menos en los tiempos actuales. No es admisible ir a Fitur. Por ejemplo, la semana pasada, que coincidí con Olmedo también, el día 16, se presentó el primer foro de turismo de Benalmádena. Te puedo asegurar que fue algo sumamente interesante, muy válido, positivo. Algo distinto a lo que se había hecho hasta ahora. Yo estoy muy satisfecho del resultado. De cada concejal, que estuvo prácticamente media corporación allí, pues presentó sus proyectos, sus realizaciones, todo muy bien hecho. Incluso se nos presentó el vídeo que mañana presentarán en Fitur, en Madrid.
se nos hizo un avance, ¿no? Sí, un avance a los que estábamos allí. Es un vídeo totalmente distinto a lo que había sido habitual. Está muy bien hecho. Lo ha hecho un director de cine malagueño, creo que se llama Enrique Pérez o Enrique García, no recuerdo bien. Está muy bien hecho porque se basa, digamos, parodia, en el buen sentido, las películas de James Bond. Y entonces son dos protagonistas que de alguna forma pues, intervienen allí reflejando escenas que ya hemos visto en las películas de James Bond y aparentemente son perseguidos, pero en realidad son perseguidos por unos paparazzi que quieren sacar unas fotos que a su vez han encargado ellos mismos, en fin, todo con una música y sacando imágenes de Benalmádena. Qué bueno. El resultado final yo creo que será extraordinario, porque deja de salir de la rutina esa de todos los reportajes que vemos son iguales. Claro, claro. El problema es, ¿hay necesidad de ir y presentar eso en Fitur? ¿Quién lo va a ver allí en Fitur? Yo que he estado en algunas de estas presentaciones, te aseguro, como decía antes Antonio, que el 80% somos los de aquí. Claro. No hay turoperadores porque no asisten a estos actos, no hay gente, o yo qué sé, otros empresarios, somos los mismos benalmadenses o torremolinenses los que estamos allí y vemos lo que podríamos ver perfectamente aquí sin tener que desplazarnos a Fitur. Claro. Este es el contrasentido del hay que ir a Fitur. Claro, ahí voy un poco porque yo entiendo que toda presentación, Antonio, tiene que buscar una singularidad. Y no puede ir a un sitio donde hay 20.000 presentaciones. ¿Por qué? Porque eso es singular. Ya deja de ser singular. Lo mismo con ese vídeo que acabamos de comentar. Se presentan en Fitur 20.000 vídeos mejores y peores. Se presentan proyectos de todo tipo, de todas partes del mundo. Por tanto, hay que ver si hasta qué punto, ante tanta globalidad, lo que presentamos en Fitur, como si fuera el oro y el moro, se diluye en la eficacia y habría que buscar otras estrategias más singulares para que nuestra presentación y nuestro proyecto tenga la eficiencia oportuna. De ahí que a lo mejor tanta masificación como provoca Fitur se cuestiona en los tiempos actuales. No, sin duda, es decir, Fitur fue importante en una etapa y ahora deja de serlo. Otra cosa es que hay demasiados intereses creados en que siga siéndolo. Es decir, el tema no se trata de que la Costa del Sol, porque estamos aquí, sea necesario el estar o no en Fitur en determinada característica o Andalucía tenga que ser. El tema es que de eso hay un montón de empresas grandes y medianas e intermediarios que viven de eso. Y son los que se encargan de la famosa frase hay que estar. Y van presionando y llega un momento donde tú dices tengo que estar y con un stand mayor que el del año pasado, claro, y mayor que el vecino de enfrente, porque hay 200 personas que están viviendo de eso. Claro, claro. De esto. Y que tú, el decir cualquier idea contraria, automáticamente se te pone en todo en contra. Claro. Pero es que hay un tema que es lo que decía ya anteriormente. Vamos a ver, la promoción es necesaria, punto. Pero la promoción y la presencia política no sirve de nada si no hay una posterior contratación. Es decir, si tú no contratas, ¿de qué te sirve hacer un vídeo de maravilla? Tiene que haber posteriormente una contratación. ¿Es el sitio adecuado, Fitur, para una nueva presentación y nuevas contrataciones? No, sin duda no. Es decir, el que va a Fitur ya sabe a lo que va, o a recoger folleto, o a tomar sándwich gratis de la gente, o si va a hacer algún negocio ya lo tiene previsto de antes, con quién se va a ver, a qué hora y para qué. Es decir, porque vayan más políticos, porque se haga una mejor promoción, no se vende más. Se vende más cuando hay mayor contratación. Claro. Esa contratación la hace el empresario, no la hace el político. La labor del político puede estar en apoyar a ese empresario simbólicamente en su contratación. Es decir, que si tú te vas a gastar un montón de millones de euros en mejorar determinado hotel en Benalmádena, porque tú vas a invertir y le vas a hacer un contrato a 5 años, que sepa que el ayuntamiento va a apoyarte en que la calle esté limpia, en que haya menos robo y en que haya una serie de condiciones más favorables para eso. Claro. Con lo cual, la agenda del político tiene que ir paralela a la agenda empresarial. Claro. Pero si un político dice, ¿qué va a hacer Fitur? Pues voy, veo los stands, me hago una foto, me sacan el periódico porque le he contratado una página entera de publicidad, con lo cual me va a sacar mañana. Y luego me voy a comer con mi amigo empresario de siempre, pues muy bien, pero eso es tirar el dinero. Claro. Totalmente. A mí me gustaría ver un político que dijera, mi agenda es la que tiene el mayor turoperador que hay en Benalmádena, y voy a acompañarlo en todas sus reuniones, hasta que me diga no vengan más. Diciéndome usted, esta promoción en serio tiene el apoyo institucional de nuestra zona. Claro. Si no, no sirve para eso, entiendo yo. Entonces, vamos. a lo mejor, dado los tiempos que han cambiado en estos 40 años, dado que Fitur no quiere decir que hoy no tenga razón de ser, que seguramente la tendrá, habrá que buscar estrategias para seguir estando en Fitur, pero también con otras
acciones promocionales. Entonces, habría que quizás, no sé, no romper con Fitur, pero sí buscarle la punta actual de Fitur. ¿Cómo deberíamos de estar en Fitur si es que hay que estar? Ya que hay que estar por X circunstancias, los modelos de presencia y de promoción que estamos teniendo ahora mismo a lo mejor se han quedado desfasados y a lo mejor estamos tirando cañonazos de una manera ineficaz porque no llegamos, porque no promocionamos y porque no captamos negocios. Habría que darle la vuelta y no decir, no, Fitur no, Fitur sí, pero de esta otra manera. ¿Qué? ¿Cuáles serían esas maneras que se os ocurren? Hablando de Fitur, que podemos hablar luego de otras promociones en nuestra segunda parte, pero ahora mismo, ¿cuál sería la punta que pintaría algo positivo estando en Fitur? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer un planteamiento diferente, es decir, en la situación turística actual, con los medios temáticos e informáticos que existen actualmente, ¿cuál es la forma mejor de vender el turismo? Porque el turista, ¿qué es lo que hace? Va directamente a una agencia, va a un operador o se mete primero en internet a buscar hoteles y me lo almacenan. Claro. Bueno, entonces yo pienso que ese cambio del sistema de compra pues cambia el sistema de venta. Es decir, no podemos usar el mismo parámetro. Que el parámetro de Fitur se mantenga por la famosa trilogía hay que estar, pues muy bien, pues se mantiene porque hay que ir. Vale. Bien, pero está claro que vender se va a vender de otra forma diferente. Es decir, los medios informáticos y la promoción y la publicidad tienen que hacerse de una forma absolutamente distinta. De nada sirve el ver una página grande diciendo venga a España, muy bien, perfecto, viene. Pero tú no vas a abrir a España porque veas esa página. Yo recuerdo en los tiempos de Carlos Gil una promoción que hicimos en Londres que me pareció fantástica y muy barata, que era simplemente en la esquina del periódico Sunday Times, me parece que era, donde ponía la temperatura en Londres ese día. Un simple renglón abajo ponía la temperatura de la Costa del Sol. ¡Ay, qué bueno! Claro, y decía, como siempre ponía, Londres 12 grados, y abajo decía, la Costa del Sol 27 grados, la playa llena. Esa era toda la promoción, la temperatura nuestra. ¡Qué bueno! Yo creo que ese ejemplo de la imaginación de Carlos en su época fue mucho más rentable, ese tipo de publicidad, que poner páginas diciendo visítenos, bueno, pues muy bien, pero también pone visite Extremadura y visite Cáceres y visite París, visite Nice, visite no sé cuánto. Qué bueno. Ese detalle de imaginación me pareció fuera estupendo. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo similar en buscar nuevas formas de producción diferenciadas para la época donde todo el mundo lo resuelve con el móvil. Se lo pongo difícil a José Miguel, dado que es el que está más reciente en su actividad profesional. ¿De qué manera tú promocionarías un producto en Fitur que tuviera calado y que no cayera en la vulgaridad o en la no singularidad de lo que aquí estamos hablando? Yo sinceramente creo que no se puede promocionar adecuadamente un producto en Fitur porque las presentaciones que se hacen en Fitur carecen de espacio, se diluyen. La megafonía es horrorosa, estás escuchando la música de otro stand que hay al lado, o sea, es un sitio totalmente inadecuado, ya se ha dicho aquí también. Entonces, si yo tuviera que hacer una presentación y me dirigiera al mercado británico, pues me iría a Inglaterra y haría la presentación allí en el sitio más apropiado y trataría de congregar el mayor número posible de gente interesada o gente que a nosotros nos interesara, en principio, atraer a esta promoción. Y eso además, José Miguel, de los actos satélites que hay en Madrid fuera de Fitur, sí. Hoteles, salas de presentaciones, hay una agenda de presentaciones multilaterales. El problema reciente de Fitur es que los que vamos, los que yo iba antes y los que van a Fitur, normalmente se reúnen, pasan la mayor parte de su tiempo en el propio pabellón de la Costa del Sol, hablando entre sí, que son los mismos que habitualmente nos vemos aquí, claro, matando el tiempo, pero tampoco hacen, digamos, promoción porque no tienen tiempo para esto. Es decir, están concentrados allí y cada uno pendiente de cuándo su ayuntamiento va a hacer la presentación para acudir por aquello de que no le saquen tarjeta, ¿no? Pero no es este el plan. Claro. Esto hay que hacerlo más profesional, de otra forma. Hay que, digamos, levantar el pie, reflexionar sobre lo que si se está haciendo sigue cometiendo la finalidad con la cual se consideró, y si no, pues cambiar de ruta. Había un dicho, y lo digo para aquellos que, no sé, seguramente lo han vivido de una manera más o menos cercana, y es que gente que no veías por Málaga nunca,
Corcho, te lo encontrabas en Fitur. Curioso, y cuando no lo habías visto en Fitur, te decías, ¿dónde está fulanito? Que no lo he visto aquí en Fitur. Pues a ese grado, un poco de singularidad, por llamarlo entre comillas, hemos llegado con relación al tema de lo que está ocurriendo a partir de mañana en Fitur con esta Feria Internacional del Turismo, donde el que no está, pues parece que no hace turismo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer aquí un pequeño alto en el camino, vamos a tomar este descanso con la publicidad y ahora en la segunda parte del Turismo en nuestra industria queremos hablar de promoción de lo que tiene que ser, según los tiempos actuales y las tecnologías actuales, una eficaz promoción turística para que para que los productos sigan siendo atractivos y competitivos de cara a nuestra primera industria. Ya digo, después de la publicidad, aquí en Costa del Sol Televisión.